Nadie en la fiesta esperaba que la madre de Alejandro hablara aquella noche. Todos pensaban que había venido solo a bendecir la nueva relación de su hijo con su joven amante, pero lo que reveló frente a todos cambió el destino de la familia para siempre. La mansión Ortega resplandecía bajo un mar de luces doradas. Los jardines estaban cubiertos de rosas blancas, el piano sonaba desde la terraza principal y los invitados, vestidos de gala, llenaban el aire con murmullos de admiración y curiosidad. Aquella no era una simple cena, era una exhibición de poder, un recordatorio de que Alejandro Ortega seguía siendo uno de los empresarios más influyentes del país, incluso después de su escandaloso divorcio. Alejandro se movía entre los invitados con la sonrisa perfecta de quien cree tenerlo todo. A su lado Camila, su nueva pareja, parecía una joya recién descubierta. Tenía poco más de 25 años, la piel dorada, el cabello largo y oscuro, y unos ojos que brillaban con ambición. Su vestido dorado, ajustado y de espalda descubierta, atraía todas las miradas, pero ella solo buscaba una, la de Alejandro. «Todos te están mirando», susurró ella, apretando suavemente su brazo. «Déjalos mirar», respondió él con una sonrisa de satisfacción. «Esta noche es para que todos entiendan que mi vida cambió. Que nada de lo que perdí me hace falta». Ella rió, aunque por dentro sabía que no era del todo cierto. Había escuchado los rumores que su exesposa, Laura, era el verdadero amor de su vida, que su madre nunca la había aceptado, y que los negocios de Alejandro no iban tan bien como aparentaban. Pero Camila no era tonta. Sabía jugar con las apariencias. Y aquella noche, bajo las luces de la mansión, pensaba asegurarse de que nadie dudara de su nuevo lugar en la familia Ortega. Los fotógrafos contratados por la prensa social comenzaron a tomar imágenes de la pareja. Alejandro se acomodó el traje, saludó a los inversionistas y levantó su copa. «Por los nuevos comienzos», anunció con voz fuerte, mirando a Camila con orgullo. Los aplausos llenaron el aire. Las sonrisas eran falsas, los brindis sonaban vacíos, pero el espectáculo estaba en marcha. Todo parecía perfecto, hasta que el mayordomo, con voz temblorosa, anunció la llegada de alguien que no estaba en la lista de invitados. «La señora Elvira Ortega», dijo, inclinando la cabeza. El silencio cayó como un manto pesado. Algunos invitados se miraron entre sí. La madre de Alejandro rara vez asistía a eventos sociales desde la muerte de su esposo. Y, mucho menos, a uno organizado por su hijo para presumir a su amante. Doña Elvira apareció en el umbral del salón, vestida con un traje color marfil y un collar de perlas antiguas. Su porte era imponente, su mirada firme y fría. Avanzó lentamente, con pasos medidos, mientras el sonido de los tacones resonaba sobre el mármol. Alejandro fingió una sonrisa. «Mamá, no sabía que vendrías. Qué honor tenerte aquí». Ella no respondió enseguida. Observó el salón, a los invitados y finalmente a Camila. «Y tú debes ser la razón de tanto alboroto», dijo con una calma que cortaba el aire. Camila se tensó, pero mantuvo la compostura. «Es un placer conocerla, señora. Alejandro me ha hablado mucho de usted». «Ah, sí», replicó doña Elvira con una sonrisa helada. «Me pregunto si te habló también de su matrimonio anterior, de cómo comenzó su empresa, o de quién firmó los primeros préstamos para construir esta mansión». Alejandro tragó saliva. «Mamá, por favor, no es el momento». Ella lo miró fijamente y por un instante todo el salón sintió que el aire se detenía. «Precisamente por eso vine», dijo ella, alzando un poco la voz. «Porque ya fue suficiente de momentos». Las conversaciones se apagaron. Algunos invitados se apartaron discretamente, otros se quedaron inmóviles, esperando el inevitable escándalo. Doña Elvira avanzó hacia el centro del salón, sus pasos seguros. «Sé que muchos de ustedes están aquí para felicitar a mi hijo por su nueva etapa», dijo con tono sarcástico. «Pero hay cosas que no se pueden celebrar cuando se construyen sobre la traición». Camila palideció. Alejandro intentó tomarle la mano a su madre, pero ella se apartó. «Mamá, te estás excediendo». «Excediendo», repitió ella con un dejo de furia. «Me excedí cuando te di todo lo que tenías y no aprendiste a valorar nada. Me excedí cuando miré a otro lado mientras humillabas a una buena mujer». La palabra, humillabas, cayó como un golpe seco. Los murmullos crecieron. Camila bajó la vista. Alejandro, desesperado, intentó recuperar el control.
Esta noche no es para hablar del pasado, dijo, forzando una sonrisa. Es para mirar hacia adelante. Doña Elvira soltó una carcajada amarga. Hacia adelante, repitió. Entonces te alegrará saber que ya no tienes pasado, ni futuro en esta casa. Alejandro la miró sin entender. ¿Qué estás diciendo? Ella lo observó con una mezcla de decepción y firmeza. Hice lo que debí hacer hace mucho tiempo. La mansión, la empresa familiar y todas las propiedades a tu nombre, ya no te pertenecen. Un murmullo de asombro recorrió la sala. Camila se tambaleó ligeramente. Eso no puede ser verdad, susurró Alejandro. No puedes hacer eso, mamá. Sí puedo, respondió ella levantando un sobre de documentos. Todo esto lo firmé esta mañana con mi abogado. La herencia de tu padre, los bienes de la familia, pasarán a manos de alguien que realmente se lo ganó. ¿A quién?, preguntó él con la voz quebrada. La mirada de doña Elvira se suavizó apenas y entonces dijo. A alguien que tú destrozaste pero que nunca perdió su dignidad. Las puertas del salón se abrieron en ese momento. Una figura femenina apareció en el umbral iluminada por la luz del pasillo. Era Laura. Vestía un traje azul profundo que resaltaba la serenidad de su rostro. Su cabello caía en ondas suaves y aunque su expresión era tranquila, sus ojos decían todo lo que había sufrido. El murmullo se volvió un torbellino. Algunos susurraban su nombre, otros simplemente observaban. Alejandro dio un paso atrás. No, no puede ser. Laura sonrió levemente. Buenas noches, Alejandro. Qué linda fiesta, no esperaba invitación, pero parece que tu madre quiso darme un lugar. Camila se quedó inmóvil. Todo su cuerpo temblaba. Doña Elvira asintió con orgullo. El lugar que nunca debió perder. Laura levantó una pequeña carpeta que llevaba entre las manos. Y vine solo a entregar algo, dijo, mirándolo con calma. Algo que te hará recordar quién realmente merece estar aquí. Los flashes de las cámaras se dispararon. El rostro de Alejandro se volvió ceniciento. El silencio se hizo absoluto. Nadie respiraba. Lo que Laura llevaba en aquella carpeta no era solo un documento, era la prueba capaz de destruir la reputación, la fortuna y la mentira que Alejandro había construido durante años. Laura caminó con paso firme hacia el centro del salón mientras todos los invitados seguían con la mirada cada uno de sus movimientos. Su presencia imponía respeto, pero también despertaba una mezcla de curiosidad y tensión. Nadie esperaba verla allí, y mucho menos así, tranquila, segura, vestida con la elegancia de quien ya no necesita demostrar nada. Alejandro tragó saliva. Su respiración era pesada, y aunque intentaba mantener una expresión serena, el sudor comenzaba a marcar su frente. ¿Qué estás haciendo aquí, Laura?, preguntó entre dientes, intentando mantener la voz baja, aunque todos podían oírlo. Ella se detuvo a pocos pasos de él, con la carpeta firmemente sostenida entre las manos. Vine a devolver algo que me pertenece, respondió con calma. Y a poner fin a las mentiras que has contado. Camila, a su lado, parecía confundida. ¿De qué está hablando?, susurró a Alejandro, pero él no respondió. Doña Elvira, desde la distancia, los observaba con una mirada fría, sin intervenir. Quería que su hijo enfrentara sus consecuencias palabra por palabra. Laura respiró hondo. Hace 2 años cuando firmamos el divorcio, tú me juraste que lo hacías porque ya no podías confiar en mí. Dijiste que te había traicionado, que yo solo quería tu dinero. ¿Recuerdas esas palabras? Alejandro bajó la mirada, sin responder. Pues bien, continuó ella, abriendo la carpeta lentamente, la verdad es que tú necesitabas una excusa para esconder tus propios delitos. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Varias cabezas se giraron hacia los periodistas que habían sido invitados, algunos ya comenzaban a grabar discretamente con sus teléfonos. Alejandro dio un paso al frente. No tienes idea de lo que estás diciendo, Laura. No te atrevas a difamarme frente a mis socios. Difamarte, repitió ella con ironía. No, Alejandro, yo no difamo. Yo muestro pruebas. Y dicho eso, sacó de la carpeta varios documentos. Los extendió en una mesa cercana donde las luces reflejaban claramente los sellos notariales. Estos son los contratos falsificados que usaste para desviar fondos de la empresa familiar a cuentas personales, dijo con voz firme. Aquí están tus transferencias encubiertas bajo el nombre de una de tus compañías fantasma. Y aquí, las firmas que falsificaste, incluidas las de tu propia madre.
Un silencio sepulcral llenó la sala. Doña Elvira entrecerró los ojos, su rostro endurecido por la rabia contenida. «¿Qué dices?», murmuró ella, avanzando lentamente. «Usaste mi firma para robar de la empresa». Alejandro retrocedió un paso. «No es lo que parece, era un movimiento temporal, una estrategia». «Una estrategia», lo interrumpió Laura, alzando la voz. «¿A eso llamas estrategia? Me culpaste a mí, me echaste de mi casa, destruiste mi reputación solo para encubrir tu propio fraude». Los invitados no sabían si quedarse o salir. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Camila, con la voz quebrada, murmuró: «Alejandro, eso es cierto». Él intentó tomar su mano, pero ella se apartó como si hubiera tocado fuego. «No, no escuches esto. Ella está mintiendo. Lo hace por venganza». Laura negó con la cabeza, sin perder la calma. «Venganza. No, Alejandro. Lo que yo busco es justicia. Y no lo hago sola». Entonces giró levemente la cabeza hacia la entrada del salón. En ese momento, un hombre entró, acompañado de 2 guardias de seguridad. Era el abogado de la familia Ortega, el mismo que había trabajado para ellos durante décadas. «Buenas noches a todos», dijo el abogado con tono grave. «Lamento interrumpir la celebración, pero debo confirmar que todo lo que la señora Laura acaba de exponer es completamente cierto». Los murmullos se transformaron en un torbellino de voces. Los invitados sacaban sus teléfonos, algunos filmaban, otros simplemente se alejaban, temerosos de quedar envueltos en un escándalo financiero. Alejandro se quedó paralizado. «No, esto no puede estar pasando», susurró. «Tú no podías tener esos documentos. Yo los destruí». «No, Alejandro», dijo Laura con frialdad. «Yo los guardé el día que descubrí tus mentiras. Pensé usarlos en el divorcio, pero tu madre me pidió que no lo hiciera. Me pidió que te dejara caer por ti mismo, y mira dónde estás ahora». Doña Elvira avanzó con paso firme y lo abofeteó. El golpe resonó en toda la sala. «Te di todo», le gritó. «Mi confianza, mi nombre, mi dinero. Y usaste eso para robarme y humillar a la única mujer que te amó de verdad». Alejandro se llevó la mano al rostro con los ojos llenos de furia y vergüenza. «Ella me provocó», gritó. «Siempre. Me hacía sentir inferior, siempre comparándome con mi padre. Yo solo quería ser libre». «Libre», repitió su madre con desprecio. «Libre para traicionar, para destruir». Camila, temblando, dio un paso atrás. «No puedo creer que estuve contigo», murmuró. «Todo esto era una mentira». Sus palabras fueron como un golpe más. Alejandro intentó alcanzarla, pero ella lo esquivó y salió corriendo entre los invitados, llorando. El salón entero estaba en caos. El abogado entregó los documentos a doña Elvira, quien los sostuvo con manos firmes. «La policía llegará en breve», dijo con frialdad. «Ya presenté los cargos». Alejandro la miró, incrédulo. «¿Qué? ¿Tú también?» «Sí, hijo», respondió ella con una mirada fría como el hielo. «No hay perdón para quien destruye la familia desde dentro». Laura lo miró una última vez, sin rencor, pero con una tristeza profunda. «No lo hago por odio, Alejandro. Lo hago porque hay cosas que no se pueden seguir ocultando». Él cayó de rodillas, derrotado, mientras los flashes de las cámaras iluminaban su rostro. La mansión Ortega, testigo de tantas mentiras, se convirtió esa noche en escenario de su ruina. Los invitados comenzaron a marcharse, hablando entre susurros. Algunos decían que era justicia divina, otros que era una tragedia familiar. Laura, antes de salir, se volvió hacia doña Elvira. «Gracias por creerme», le dijo suavemente. La mujer mayor la miró con respeto. «No te creí al principio, hija, pero la verdad siempre encuentra su camino». Laura asintió, y con una última mirada hacia el hombre que una vez amó, se marchó bajo el murmullo de los árboles y el eco de la humillación que quedaría grabada en esas paredes para siempre. Alejandro quedó solo, rodeado de copas vacías, de flores marchitas y del sonido distante de sirenas que se acercaban por el camino principal. Su mundo, construido sobre la mentira, se derrumbaba pedazo a pedazo. Pero cuando todos pensaron que la historia había terminado, doña Elvira guardó uno de los documentos en su bolso, y sonrió en silencio. Había un secreto más, uno que ni siquiera Laura conocía. Todos creyeron que el escándalo había llegado a su fin aquella noche, pero mientras las luces de la mansión se apagaban, doña Elvira sostuvo un documento entre sus manos y murmuró algo que nadie escuchó: «Aún falta lo más importante».
Lo que revelaría después cambiaría el destino de todos, otra vez. El amanecer llegó lento sobre la colina. La mansión Ortega, que horas antes había sido escenario de risas y copas, ahora estaba en silencio absoluto. Solo quedaban las sombras de los invitados que huyeron en la madrugada, las copas rotas sobre las mesas y un eco de vergüenza flotando en el aire. En el despacho principal, doña Elvira estaba sentada frente a la chimenea apagada. Tenía los documentos sobre la mesa, ordenados con precisión. El abogado familiar estaba junto a ella, revisando página por página. «Todo está confirmado», dijo él, sin levantar la vista. «Alejandro enfrenta múltiples cargos. Si no coopera, la sentencia será severa». «No me interesa la cárcel», respondió doña Elvira con voz firme. «Quiero la verdad completa». El abogado dudó un segundo. «¿A qué se refiere?». Ella deslizó un sobresellado distinto a los demás. «Este no es parte del caso. Es algo que mi difunto esposo me dejó, con instrucciones de abrirlo solo si Alejandro destruía su legado. Creo que ese momento ha llegado». El abogado asintió, intrigado. Rompió el sello y comenzó a leer en silencio. Sus ojos se abrieron lentamente. «Dios mío», murmuró. «Señora, usted sabía esto». Doña Elvira lo miró fijamente. Lo sospechaba, pero necesitaba una prueba. Mientras tanto, Laura se encontraba en su pequeño apartamento, lejos de la mansión que alguna vez fue su hogar. No había dormido en toda la noche. A pesar de haber conseguido justicia, el vacío en su pecho era profundo. No había alegría en ver caer a quien alguna vez amó, solo cansancio. Encendió su teléfono. Había decenas de mensajes y llamadas de periodistas conocidos, incluso de viejos amigos que ahora querían saber su versión. Los ignoró todos. Solo un mensaje captó su atención, era de doña Elvira. «Mayor que, necesito verte. Es urgente, ven a la mansión antes del mediodía. Hay algo que debes saber». Laura dudó. No quería volver allí, pero algo en el tono del mensaje le hizo presentir que no era un simple cierre del asunto. Se vistió con sencillez y condujo hasta la colina. Cuando llegó, la puerta principal estaba abierta. El mayordomo, con rostro pálido, la condujo directamente al despacho. Allí estaba doña Elvira con el sobre abierto frente a ella y una mirada que mezclaba orgullo y tristeza. «Gracias por venir, Laura», dijo con voz suave. «Sé que no querías volver, pero esto te concierne más de lo que imaginas». Laura se sentó confundida. «¿Pasa algo más? Pensé que todo había terminado». Doña Elvira suspiró. «Ojalá, pero hay algo que mi esposo ocultó a todos. Algo que él mismo escribió antes de morir». Le pasó una hoja amarillenta, escrita a mano. Laura comenzó a leer, y a medida que avanzaba, su respiración se entrecortaba. El documento era una confesión. Decía que años atrás, cuando Laura apenas había llegado a la familia, él había descubierto algo que Alejandro jamás supo: Laura estaba embarazada. «No, eso no puede ser», susurró ella dejando caer el papel. Doña Elvira asintió lentamente. «Mi esposo lo supo porque el médico de la familia le informó». Pero Alejandro, cegado por los celos y las sospechas, nunca escuchó. Pensó que ese niño era un invento para retenerlo. Te echó de la casa antes de que pudiera nacer. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Laura. «Pero yo perdí al bebé en el hospital. Eso fue hace años». Doña Elvira negó con la cabeza. «No lo perdiste, hija. Eso fue lo que te hicieron creer». Laura la miró sin comprender. «Cuando te desmayaste aquella noche», continuó. «Doña Elvira, el médico, por orden de Alejandro, te sedó y firmó un falso reporte de pérdida. Pero el niño nació. Mi esposo lo llevó en secreto lejos de aquí, para protegerlo». Laura se quedó muda, paralizada. «¿Está diciendo que mi hijo está vivo?» «Sí», respondió la mujer con un nudo en la garganta. «Y ya es un adulto. Ha vivido fuera del país todo este tiempo. Mi esposo se encargó de que tuviera educación, protección y una nueva identidad». El mundo se le vino abajo a Laura. Todo giraba, su mente se negaba a procesarlo. «¿Dónde está?», preguntó, casi sin voz. «Viene en camino», respondió doña Elvira. «Le pedí que viniera hoy. Él merece saber la verdad también». Pasaron unos minutos de silencio. El tic-tac del reloj llenaba la habitación. Y entonces la puerta se abrió. Un joven de unos 24 años entró con paso firme. Alto, con los mismos ojos oscuros de Alejandro, pero la expresión noble y serena de Laura.
Laura se levantó lentamente. No puede ser, susurró, llevándose una mano al pecho. El joven se acercó con cautela. Usted es Laura Ortega. Ella asintió, sin poder contener el llanto. Soy tu madre. Él sonrió, y en sus ojos brilló algo que mezclaba ternura y desconcierto. Me dijeron que había muerto al nacer. Se abrazaron, largo, silencioso, con lágrimas que llevaban años esperando caer. Doña Elvira observaba la escena desde su asiento con una lágrima rodando por su mejilla. Mi esposo lo quiso así. Dijo que cuando la verdad se supiera, sería el comienzo de una nueva era para esta familia. Laura acarició el rostro de su hijo. ¿Cómo te llamas? Me llamo Daniel, respondió él, pero mi tutor me dijo que ese no era mi verdadero nombre. Ella sonrió entre lágrimas. Daniel, el nombre que quería darte. El despacho se llenó de una paz que hacía años no se sentía en esa casa. Pero la calma duró poco. El mayordomo irrumpió de pronto, pálido. Señora, Alejandro escapó. Doña Elvira se levantó de golpe. ¿Cómo que escapó? Durante la madrugada. La policía vino a buscarlo, pero uno de los guardias lo ayudó. Se llevaron uno de los autos del garaje. Laura se quedó inmóvil. Su corazón se heló. ¿A dónde podría ir? El abogado, mirando por la ventana, murmuró. Si yo fuera él, vendría aquí. A recuperar lo único que le queda. Doña Elvira apretó el documento entre sus manos. Entonces debemos estar preparados. El sonido de un motor rompió el silencio. Los tres se miraron. Desde la ventana se veía un auto negro subiendo por el camino de la mansión. Laura sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Viene por nosotros. Doña Elvira se volvió hacia su nieto. Daniel, pase lo que pase, no dejes que te manipule. Ya te robó una vida. No le dé otra oportunidad. El auto se detuvo frente a la entrada. La puerta principal se abrió con fuerza. Alejandro apareció, desaliñado, con los ojos inyectados de desesperación. ¿Dónde están?, gritó. Esa carta es mía. Esa herencia me pertenece. Laura lo miró con una serenidad que lo desarmó. No, Alejandro. Esta vez no puedes robar lo que nunca te perteneció, la verdad. Daniel dio un paso adelante. Yo soy tu hijo, dijo con voz firme. Pero nunca seré tu reflejo. El silencio fue mortal. Alejandro lo miró con una mezcla de sorpresa y furia. Dio un paso hacia él, pero doña Elvira se interpuso. Ni un paso más, advirtió, sosteniendo el teléfono. Ya llamé a la policía. Las sirenas resonaron en la distancia. Alejandro bajó la mirada, derrotado, comprendiendo que su mundo finalmente se había desmoronado por completo. Mientras los agentes lo escoltaban fuera de la mansión, Laura abrazó a su hijo y doña Elvira cerró los ojos con alivio. Por primera vez en años, la casa Ortega tenía paz. Pero al anochecer, cuando todos creyeron que el pasado había quedado atrás, una carta sin remitente llegó a la puerta de la mansión. En su interior, solo había una línea escrita a mano. La historia de los Ortega aún no ha terminado.